Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por tu Salud. Soy la doctora Beni Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que yo creo que todos deberíamos de escucharlo en estos momentos de pandemia. Y el tema es rehabilitación pulmonar después del confinamiento. Para esta plática tenemos invitada el día de hoy a la doctora Alma Yuritsi Perdomo Albarrán, médico cirujano egresada de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, con especialización en administración y gestión de servicios de salud. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola doctora, buen día, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues a ti. Y bueno, ¿qué nos puedes platicar de la rehabilitación pulmonar? Mira, me parece que este es un tema muy importante que debemos conocer justamente en estos momentos, aunque la rehabilitación pulmonar es algo que eventualmente se hace para una infección respiratoria. Justo en estos momentos que tenemos una pandemia muy diferente a las que habíamos tenido, es súper indispensable que como médicos estemos recomendando a los pacientes el tema de rehabilitación pulmonar, pero también de fisioterapia, porque el COVID, al ser una enfermedad tan nueva y en la que no conocemos tanto la sintomatología, nos deja de pronto algunas secuelas que pueden ser pulmonares o físicas. Y para esto es súper importante conocer el tema de rehabilitación pulmonar. Entonces, lo primero que tenemos que saber y que recordar es que el COVID no concluye, o los síntomas o las secuelas de COVID no concluyen cuando se diagnostica y se trata la enfermedad, ¿sí? También es súper importante continuar con una rehabilitación. Entonces, el tema es dar a conocer a los pacientes cuáles son las acciones o las actividades que deben de tener, y hay que tener cuidado en tres cosas. La primera es la rehabilitación pulmonar, que es algo básico y que depende también del diagnóstico y de las secuelas que pueda llegar a tener el paciente. El COVID puede ser leve, severo o grave, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a definir cuáles son las actividades que puede hacer cada uno de ellos. Pero además de la rehabilitación pulmonar, también hay secuelas físicas, porque si es un paciente que ha estado hospitalizado o es un paciente que estuvo en casa pero estuvo recostado mucho tiempo por la debilidad que la enfermedad provoca, es necesario recuperar la movilidad poco a poco. Y esto lo vamos a llamar, o lo conocemos como fisioterapia, o ejercicios físicos, para que sea un poco más sencillo de conocer. Y además, algo muy importante que debemos cuidar y tratar también es la rehabilitación de la salud mental, porque cuando un paciente está tanto tiempo en confinamiento, evidentemente hay un riesgo en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad, muchas secuelas que hay que cuidar. Entonces, también para ello es importante tener una rehabilitación o una terapia en este sentido. Pero hoy nos vamos a enfocar en el tema de la rehabilitación pulmonar, que es súper indispensable para los pacientes, y les voy a dar 3 ejercicios que son básicos, que cualquiera puede hacer, y va a ser desde su casa. Es importante saber que estos ejercicios son también para personas que han salido de hospitalización, siempre y cuando ya no tengan síntomas como dificultad respiratoria, fiebre, malestar general. Es muy importante que el paciente esté ya en su proceso de recuperación previo a hacer estos ejercicios. Los ejercicios principales y primordiales que tenemos son, por ejemplo, la respiración costal o respiración diafragmática. Esta respiración es poniéndote derecho, ya sea en una silla o recostado. Lo ideal es poner las manos sobre el pecho para poder insuflar. Respiras por la nariz, aguantas 1, 2, 3 segundos, dependiendo de lo que resiste el paciente, y labios fruncidos, sacas, ¿sí? Estos ejercicios se hacen 1, 2, 3 veces al día, dependiendo de cómo lo vaya tolerando el paciente. Y otro ejercicio que es muy básico, muy sencillo de hacer,
es el ejercicio de respiración abdominal. Es exactamente igual. Pones las manos sobre el abdomen, inspiras por nariz, 1, 2, 3 segundos, labios fruncidos y exhalas. Igual, se hace durante el transcurso del día 1, 2, 3 veces. Esto es muy importante porque hay que recordar que los ejercicios pulmonares ayudan también a los pulmones, pero no necesariamente en el tema de que el pulmón se rehabilite, sino que recordemos que el pulmón está así, entra y sale aire, pero esto es por ayuda de los músculos que tenemos aquí. Entonces, si nosotros empezamos a rehabilitar estos músculos, va a ser como mucho más fácil la resistencia que vamos a tener para la respiración, ¿sí? Importante es medir hasta cuándo puede el paciente estar haciendo estos ejercicios y cada cuánto lo puede hacer. Otros ejercicios que son muy fáciles de hacer y que puede hacer cualquier persona son los ejercicios de movilidad y los ejercicios de equilibrio. Esto es súper importante porque después de estar postrado mucho tiempo o estar relativamente en sedentarismo por no poder hacer mucha actividad, los músculos, las articulaciones tienen que regresar a moverse y es importante que hagan estos ejercicios. Los ejercicios son muy básicos, les vamos a dejar unas imágenes para que los vean, para que puedan tener un poquito más de información de esto. No los podemos hacer en este momento, pero pueden ser de una silla hasta en la pared, hacer ejercicios, por ejemplo, lagartijas en pared, poco a poco, ir tolerando poco a poco, de acuerdo a lo que tolera el paciente. Esos ejercicios también están indicados para personas adultos mayores, sobre todo con ellos, porque cuando están mucho tiempo sin movilidad, el riesgo de fracturas que tienen o de caídas es muy importante y eso hay que estarlo cuidando, ¿sí? Además de todo esto, hay ejercicios que cualquiera en su casa puede hacer. Digo, esto es un ejercicio un poquito muy burdo, pero también pues lo podemos realizar. Tomas un popote, respiras en el popote, bueno, haces burbujas en un vaso con agua, en el popote, 1, 2, 3 minutos, lo que aguante la persona. Esto ayuda mucho porque si todavía hay secreciones, la movilización de secreciones hace que se vayan más de pulmón, bronquios, tráquea, se acerquen más a la boca y eso favorezca que estén con estas salidas de moco, de secreciones. Obviamente, la recomendación más importante para estos ejercicios es que si vas a tener un apoyo de alguien para realizar los ejercicios, en caso de que estés muy débil o que hayas tenido secuelas muy importantes, la persona que te esté cuidando o que te esté apoyando tiene que tomar las medidas necesarias porque es muy fácil que la contaminación se pueda llegar a dar. Normalmente las secuelas de COVID pueden llegar a durar de 1 a 2 meses, de acuerdo a algunos artículos publicados. Sin embargo, el riesgo, por ejemplo, cuando un paciente egresa o cuando un paciente ha sido diagnosticado con COVID, pero no tiene la certeza de que haya sido remitida la enfermedad, si pretende o si quiere hacer estos ejercicios de rehabilitación o ejercicios que puedan ayudar a resistir un poco más la enfermedad, es importante tener todas las medidas necesarias, que sigan aislamiento, al menos 14 días más. El cubrebocas es indispensable, las medidas higiénicas. Entonces, si lo van a hacer acompañado, por favor que las personas que lo acompañen tomen todas las medidas necesarias para evitar contagios y alguna otra complicación también para la persona. Y es súper importante que con los ejercicios que les vamos a dejar de ejemplo, para la movilidad y para la fuerza, evalúen la escala de resistencia física que tienen. También les vamos a dejar una figurita que se llama escala de Borg. La escala de Borg es, por ejemplo, si yo me levanto para una actividad cotidiana o quisiera ponerme a limpiar o a barrer, tengo que medir hasta dónde llega mi sensación de falta de aire. De 0 a 4 es que es leve, estamos bien.
no pasa nada y podemos seguir haciendo la actividad. De 5 a 7 es como que ya nos está empezando a faltar un poco de aire y hay que suspender cualquier tipo de actividad que estemos haciendo. Y de 7 en adelante, bueno, definitivamente no hay que realizar ninguna actividad porque esto puede ser contraproducente y puede tener más complicaciones para el paciente, ¿sí? Entonces, previo a todos los ejercicios que les estoy mencionando, es súper importante tomar en cuenta la capacidad respiratoria de la paciente o de la persona que esté contagiada. Y últimamente hemos estado recomendando como médicos tener un oxímetro. Digo, esto es de acuerdo a las capacidades de cada quien. La verdad es que no es como tan determinante para el daño pulmonar, porque se ha visto en estudios que aun y cuando tu saturación está en 95, que es, digamos, lo normal en un paciente con COVID, COVID asintomático o como COVID leve, el daño pulmonar puede llegar a presentarse. Hemos tenido pacientes que tienen una saturación de 95, pero al tratar de hacer su vida cotidiana están empezando a sentir un poco más de dificultad respiratoria y la verdad es que el tema del oxímetro sí es útil de pronto para tener como una medida de referencia, pero que no se les olvide que no es necesariamente un diagnóstico para definir si hay o no un daño pulmonar. Entonces es súper importante eso. Algo muy fácil de tomar también es la frecuencia cardíaca. Si nosotros nos empezamos a agitar mucho, entonces suspendemos actividad. Y la temperatura. La temperatura es un signo muy, muy evidente de que puede llegar a haber complicaciones. Recordemos que cualquier ejercicio va a empezar a realizar alteraciones en el cuerpo y que el COVID finalmente es una enfermedad que afecta al cuerpo en general, que va desde los músculos, que va desde los pulmones evidentemente, pero también hay pacientes que han tenido artralgias, es decir, dolores articulares. Entonces, finalmente, cada una de las indicaciones que demos, estas son medidas generales que puede tomar cualquiera. Sin embargo, si es un paciente que ha sido diagnosticado con un COVID grave o con una enfermedad grave, es necesario que siga al pie de la letra las indicaciones de su médico, pero sí los invitamos a que estén cuidando mucho la salud pulmonar y la salud muscular y que regresen a la movilidad, porque eso es algo muy importante, y a medida que traten de regresar más a su estilo de vida habitual, bueno, la recuperación será muchísimo más fácil para todos. Otra cosa de la fisioterapia es muy importante también conocer que se debe de hacer con la sensación de que el paciente se sienta a gusto, se sienta bien, sin forzar el cuerpo, a veces tenemos la idea como de que lo tengo que hacer porque así me voy a recuperar más rápido y no necesariamente. Les recuerdo, digo, quizás suena muy reiterativa, pero el tema de COVID es algo bastante nuevo, entonces a cada una de las personas la sintomatología es diferente. Habrá quienes sí pueden realizar actividades cotidianas y habrá quien no. Entonces, lo más importante es conocer el cuerpo, escucharlo, saber hasta dónde podemos ir avanzando en el tema de reanudar las actividades, pero sí estar realizando los ejercicios de manera cotidiana. Eso sí es muy importante para que regrese poco a poco. Y si nada más pueden hacer uno, con uno es suficiente. Si pueden hacer 2, 3, 4, 5, bueno, dependerá de cada persona. Y finalmente es como la recomendación general que se tiene para la rehabilitación y la recuperación de secuelas. Muy bien, doctora, pues se me hace muy interesante. Los ejercicios son importantes aprenderlos, porque a lo mejor, ojalá que no hayamos pasado aún por eso, pero quienes ya o quienes tenemos algún familiar que presenta secuelas, pues es importante conocerlos para poder nosotros informar a nuestros familiares, a nuestros conocidos, y que puedan llevar a cabo una adecuada rehabilitación
Y bueno, pues vamos ahorita a 5 puntos por tu salud y regresamos con la doctora Yuri. Datos importantes por tu salud. Recomendaciones de ejercicio físico para personas afectadas por el COVID-19. Cuando alguna persona que haya padecido COVID-19 ve afectada la función pulmonar y el patrón ventilatorio, es recomendable practicar diversas técnicas de fisioterapia respiratoria. El confinamiento por COVID-19 y la falta de movilidad, que puede suponer estar aislado o haber ingresado a un hospital, tiene un efecto directo en la fuerza muscular y en la capacidad cardiopulmonar. Por ello, es importante realizar ejercicios físicos a diario, siempre y cuando la sintomatología lo permita. Se deben evitar periodos largos de sedentarismo o inmovilidad. Cada hora se pueden realizar ejercicios aeróbicos y 2 ejercicios de fuerza y resistencia, uno para brazos y otro para piernas. Durante los ejercicios, te recomendamos controlar la respiración de la siguiente manera: aspirar durante la contracción muscular y expirar durante la relajación. También recuerda beber líquidos durante el transcurso del día. Es de vital importancia mantenerse hidratado para poder realizar estos ejercicios. Datos importantes por tu salud. Bueno, pues ya estamos de regreso de los 5 puntos informativos por tu salud. Estamos de vuelta con la doctora Yuri. Hola, doctora. Oye, y bueno, estuvimos platicando, mencionaste los ejercicios que se pueden utilizar en la terapia de rehabilitación pulmonar. ¿Crees que nos pudieras hablar un poco más de cada uno de los ejercicios para la gente que nos está escuchando? ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo ayudarles a nuestros familiares aprendiendo estos ejercicios? Claro que sí. Mira, si quieres comenzamos con la respiración abdominal o diafragmática, que es como la conocemos. Esto puede ser con la persona acostada, con las piernas semiflexionadas, o incluso puede poner un cojín debajo de la espalda y de hecho también pudiera ser, de acuerdo al tipo de paciente, se puede sentar en una silla. Se va a poner las manos en el abdomen para notar cómo va aumentando la inspiración, cómo aumenta cuando respira y aumenta el tórax, cuando está, el abdomen, cuando inspira y cuando insufla pues, el aire. Y cuando sale el aire, cuando entra y cuando sale el aire. Va a respirar por la nariz lo máximo que pueda y lo va a ir sacando lentamente con la boca, con los labios fruncidos, es decir, haciendo como una trompetilla. Va a ir sacando poco a poco el aire. Esto lo puede realizar por la mañana y por la tarde y pueden ser de 10 a 15 repeticiones. El siguiente es la respiración costal. La respiración costal son ejercicios que nos ayudan a la expansión torácica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a estar acostado con las piernas estiradas, o puede ser también, si no puede acostarse, puede estar sentado en una silla. Se va a poner las manos en el pecho, igual para notar cómo se infla el tórax y cómo se desinfla, por así decirlo, cuando esté sacando el aire. Va a tomar aire por la nariz lo máximo que pueda y lo va a ir sacando lentamente por la boca con los labios fruncidos, es decir, como si fuera una nariz. Esto lo puede realizar por la mañana y por la noche, de 10 a 15 respiraciones en cada uno de los ejercicios. El siguiente puede ser la respiración costal. Esto nos ayuda mucho para sacar todas las secreciones, entonces sí hay que tener como la previsión
de tener a un lado pañuelos desechables y que posterior a la salida de las secreciones, estos se vayan directamente a un bote de basura separado de todo lo que es el resto de la familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a estar acostada la persona del lado que quiera, en una superficie plana. Puede ser la cama, también dependiendo de si la persona tolera o no una superficie muy dura o muy plana. O puede ser también sentado en una silla, pero lo ideal es que la persona esté acostada. Lo que va a ser inhalar por la nariz de manera normal. Inhala y exhala con la boca abierta de manera lenta hasta vaciar todos los pulmones, es decir, hasta sacar todo el aire que tenga contenido. Esto lo va a realizar durante 5 minutos y lo va a repetir acostado sobre el otro lado. Entonces va a ser lado derecho y lado izquierdo. Lo puede hacer 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Si en algún momento del ejercicio el paciente está tosiendo o expulsando secreciones, lo ideal es suspender un momento, sentarse, recuperarse y regresar a hacer el ejercicio. Esto es muy importante porque este ejercicio es para eso, para la salida de secreciones, para favorecer la salida de secreciones. Entonces hay que tener como toda la previsión con esto. Otro ejercicio que es muy fácil de hacer, la verdad, y lo podemos hacer todos, es la respiración en una botellita a través de un popote. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a soplar a través de un popote o un tubo de plástico, que como lo conocemos en todos lados. Van a colocarlo en una botella con agua y van a empezar a hacer burbujas. Esto lo van a hacer durante 5 a 10 minutos, 2 veces al día. ¿Cómo va a ayudar esto? Igual les va a ayudar mucho a mover todas las secreciones que pueden estar en las partes más profundas de los pulmones. Es decir, esto va a hacer que se muevan de la parte más baja, por así decirlo, y que empiecen a subir poco a poco. La misma recomendación, si empiezan a salir secreciones, si empieza a toser, suspendemos un momento, sacamos secreciones, las retiramos y las ponemos en un lugar diferente al que normalmente se tira a la basura. Es una recomendación para todos los pacientes que separen sus secreciones de la basura. Y este es uno de los ejercicios más básicos que se pueden hacer en casa y que de verdad les empieza a ayudar a agilizar un poquito el tema de la expulsión de las secreciones. Y en el tema de la actividad física que se tiene que hacer para reincorporar la movilidad a los pacientes, tenemos ejercicios al aire libre, por ejemplo, o ejercicios que pueden hacer directamente en casa y muy fáciles de hacer. Estos ejercicios son, por ejemplo, la movilidad del cuello. ¿Cómo lo vamos a hacer? Flexión de cuello hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y empezamos con la rotación de cuello de un lado a otro. Los ejercicios se pueden hacer 2 veces al día también, 5 a 10 repeticiones, dependiendo de la capacidad que tenga la persona. Son ejercicios muy sencillos, de verdad, que puede hacer cualquiera de las personas. Y hay otro ejercicio que es la activación de los hombros. ¿Esto cómo lo hacemos? La persona se va a sentar. Si se puede sentar solito o necesita apoyo, recuerden las recomendaciones de los cuidadores, mantener siempre cubrebocas y estar como con las medidas necesarias para evitar un contagio. Bueno, lo que va a hacer el paciente es va a elevar los hombros como si estuviera haciendo una señal de sorpresa, de yo no sé, o hombros hacia atrás, brazos hacia atrás, perdón, y va a elevar los hombros. Los eleva y los baja. Los eleva y los baja. Esto lo va a combinar haciendo los hombros hacia adelante y haciéndolos hacia atrás. Esto
Es como si fuera a dar un abrazo, pero sin dar necesariamente el abrazo, con brazos abajo, ¿sí? Entonces, es un ejercicio también muy sencillo, quizás es un poquito más de coordinación, pero les ayuda mucho a los pacientes. Lo pueden hacer también 2 veces al día, 5 a 10 repeticiones, dependiendo de la capacidad que tenga en ese momento el paciente. Otro ejercicio que pueden hacer, que es muy fácil, es la movilidad de las piernas, porque, en muchos pacientes lo que puede causar una secuela ya más complicada de COVID es una trombosis. Entonces, esto pasa porque estamos mucho tiempo postrados. Entonces, un ejercicio muy básico que pueden hacer es el de activar los miembros inferiores. ¿Esto cómo lo van a hacer? Se van a sentar en una silla, van a poner las piernas, que las piernas les queden libres, que no estén necesariamente flotando, pero que tampoco tengan tanto espacio para como arrastrarlas en el piso. Y van a empezar subiendo una rodilla, lo van a flexionar hasta donde puedan, la van a tratar de mover hasta el pecho y la van a bajar. Después de esto, el tobillo lo van a subir y lo van a bajar, la planta del pie la suben y la bajan, y posterior a esto, con la misma pierna, van a hacer una elevación de la pierna hasta donde pueda el paciente. Acuérdense, todo esto sentado, espalda derecha, sube hasta donde pueda, misma pierna, y repite los ejercicios con la otra pierna. Sube rodilla hasta donde pueda, tratando de acercarla al pecho, baja la pierna, todo esto con tranquilidad. Sube los dedos de los pies, baja los dedos de los pies, y va a subir la pierna hasta donde pueda. Toda la pierna, como si estuviera haciendo una L, hasta donde pueda. Siempre con la espalda bien recta. Y otra de las actividades que después pueden empezar a hacer, dependiendo de la capacidad y del tiempo que haya transcurrido, es empezar a caminar. Salir a caminar siempre ayuda mucho, evidentemente con todos los cuidados necesarios, porque seguimos en pandemia y la verdad es que no es como que tengamos ya la libertad de hacer cualquier actividad física al aire libre. Entonces, empezar a caminar siempre ayuda. A medida que vayan recuperando la fuerza, el paciente le va a ayudar muchísimo para le va a ayudar mucho para recuperar su estilo de vida. Entonces es súper importante que poco a poco se vayan reanudando las actividades, que cuiden mucho su alimentación, que cuiden mucho la movilidad. Y estos ejercicios son muy fáciles de hacer y que cualquiera pudiera hacer en casa, y que la verdad es que son necesarios e indispensables en cualquier tema de infección respiratoria. Pues sí, doctora, es como decir otra vez, hay que enseñar a los pacientes a respirar otra vez, ¿no? La mayoría, de hecho, ni siquiera lo hacemos bien, o por ejemplo, si tendemos o hemos sido sedentarios por mucho tiempo, pues con mayor dificultad nos puede costar, ¿no? O sea, aprender otra vez a respirar, o cuáles son las técnicas adecuadas para respirar. Ahora, es muy importante también mencionarles a los pacientes que, primero hay que acudir al médico para una revaloración, ¿verdad? Porque no vamos a poder dejar los ejercicios de rehabilitación para todas las personas. No es lo mismo que yo le dé ejercicios de respiración o de rehabilitación a un paciente con síntomas leves a alguno que estuvo hospitalizado por mucho tiempo. Entonces, es muy importante y que los pacientes entiendan el hecho de que ya me dio COVID, ya estoy bien. No, siempre vale la pena acudir a una revaloración con nuestro médico para que él sea el que nos indique los ejercicios, ¿no? Porque, a lo mejor ahorita escuchamos y digo, mi papá estuvo hospitalizado, estuvo
grave y le dejamos los ejercicios y no va a poder, obviamente no va a poder. Entonces no hay que forzar a los pacientes. Primero necesitamos la evaluación por nuestro médico tratante y que él sea el que nos indique el tipo de rehabilitación de acuerdo a los síntomas que tuve, ¿no? Si fueron leves, moderados, graves. Y bueno, no forzar a los pacientes. Si aguantan el minuto que aguantaron, si después van aumentando a 5 minutos, 10 minutos, pues qué mejor, ¿no? Esto para ir fortaleciendo poco a poco los músculos respiratorios. Y bueno, también en demostrar o darles a que llegue el mensaje de que fortalecer los músculos de la respiración son súper importantes y prevenirlo. ¿Cómo? Pues haciendo actividad física. A lo mejor ahorita por la pandemia no podemos, pero sí podemos en casa o salir al aire libre en un horario donde veamos que no hay mucha gente, utilizar nuestro cubrebocas y aunque sea caminar. El chiste es fortalecer nuestros músculos del tórax, del abdomen, y esto es para prevenir o que empecemos nosotros, aunque no nos haya dado COVID o ya nos haya dado, o para los que no les ha dado, empiecen a aprender a respirar y desde antes empiecen a fortalecer sus músculos de la respiración, ¿no? Y bueno, otra cosa importante comentar, hacer estos ejercicios cuando ya acabé, ya acabé la cuarentena, ya no tengo síntomas, porque bueno, puede quien diga, ay, pues ya me dio COVID, los empiezo a hacer desde ahorita. No, hay que esperarnos primero, pasar el tiempo de contagio, la cuarentena o los síntomas, ir con nuestro médico a una revaloración y entonces sí, que él sea el que nos indica qué tipo de ejercicios son los que debemos hacer. Sí. Ay, doctora, pues te agradecemos mucho, estuvo interesante la plática y bueno, estuvimos con la doctora Almayuritsi Perdomo Albarrán, médico cirujana egresada de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, con especialización en administración y gestión de servicios de salud. Y agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Beni Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Y nos vemos a la próxima. Gracias, doctora.